Buenos días, compañeros. Aquí estamos de nuevo. Su servidora Sandra Marín, asesora técnica pedagógica de la zona 136, hablando sobre la aula invertida y las clases en línea. ¿Qué es el aula invertida? El aula invertida tiene dos etapas, ¿verdad? A diferencia de la presencial, en esta el alumno adquiere conocimientos antes de la clase, es decir, que antes de la clase el maestro debe hacer su planeación, debe determinar los aprendizajes esperados, una secuencia de actividades que él prepara con énfasis en el aprendizaje autónomo del alumno y en que el alumno esté activo. ¿Qué recursos bases puede trabajar el maestro antes de la clase en línea? Puede trabajar con sus alumnos audios, videos, lecturas, gráficos, ilustraciones, libros de texto, guías de aprendizaje, según la edad y características del grupo. Estos deben de ser breves y diversificados. Entre más diversificados, entran por más canales. El aprendizaje del alumno va a ser más fortalecido entre más diversificados sean estas formas de abordar los aprendizajes esperados. Deben de ser breves. Todos estos recursos, videos, audio, lecturas, tienen que ser breves, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque si no el alumno pierde interés. Entonces, diversifica las formas en que vas a llegar en que el niño va a lograr el aprendizaje y sé breve en esas actividades que tú propones. ¿Debes de dominar el tema? Sí, tienes que dominarlo. ¿Por qué? Porque eres tú quien, como docente, vas a consolidar ese aprendizaje durante la clase en línea y tienes que estar muy bien documentado con el tema. Divide al grupo al menos en 2 o 3 equipos. ¿Por qué? Porque a veces hay grupos muy grandes y se genera, a lo mejor no logras lo deseado en el momento de la clase en línea. Entonces, tienes que ver eso y por la participación de los alumnos, divide el grupo en al menos 3 equipos, 2 equipos, ¿verdad? Esto es antes de la clase. Tú es lo que debes de hacer tú y lo que debes de proponerle el alumno, y el alumno debe desarrollar esas actividades que tú propones. Entonces ahí el alumno adquiere conocimientos antes de la clase. Durante la clase, ahí se comparten la información, experiencias de aprendizaje. Son encuentros en línea breve. ¿Para qué? Para que el profesor profundice el tema que está dominando ya, y o retroalimente un tema, ¿verdad? Entonces vas a retroalimentar a todas aquellas áreas de oportunidad que quedaron a lo mejor hay un poco vagas, ¿verdad? Entonces, presentará, ¿qué puede presentar el alumno en las clases en línea? En las clases en línea, pues, el alumno va a presentar lo aprendido previo a la clase en línea, antes de clase, ¿verdad? Todo aquello que aprendió antes de clase. Entonces, que pudiera presentar cuadros, mapas, redes, aprendizaje, explicar gráficos, esquemas, presentar un PowerPoint, participar en debates, mesas redondas, analizar casos, presentar informes, presentar monografías, ensayos. Puede también presentar líneas del tiempo. En este caso nosotros estamos trabajando el trabajo por proyecto, entonces podría presentar algún producto final de su proyecto, podría ejercitar problemas matemáticos para profundizar un tema, podría explicar también procedimientos de tales problemas y validar resultados, explicándolos, ¿verdad? Presentar resultados de alguna encuesta. Entonces, todo eso de mapas mentales, todo ese tipo de actividad se puede realizar durante la clase en línea. Entonces, tenemos muchas actividades que podemos realizar durante la clase en línea. Después de la clase en línea, qué podemos hacer los maestros? Solo durante, durante todo el proyecto tú vas a estar solicitándoles a lo mejor ejercicios o actividades de ejercitación, que son los ejercicios. Entonces, van a ser a lo mejor varios o muchos, pero a lo mejor no todos los vas a revisar así a conciencia. O sea,
no todos los vas a retroalimentar. Tú vas a ver el más significativo y a ese, el más que consideres el más significativo. ¿Cuál es el más significativo? El que denote donde el niño está aplicando el aprendizaje. Tú vas a ver que el niño aprendió o cuál es su avance o si no aprendió o qué requiere. Entonces, ese ejercicio específicamente es muy importante porque ahí te vas a dar cuenta si aprendió o cuál es su avance. Entonces, los demás ejercicios fueron de ejercitación, pero hay uno en específico que tú te tienes que dar a la tarea de revisar bien, de ponerle alguna retroalimentación. ¿Para qué? Pues para que el niño logre avanzar un poquito más. Entonces, si logra evidenciar aprendizaje, significa que realizó actividades de ejercitación y eso es lo más importante. Lo más importante es que el niño evidencie que alcanzó el aprendizaje esperado que tú propusiste en tu planeación. Entonces, es lo más importante. A lo mejor a veces ejercitamos, hacemos muchos ejercicios, 10 ejercicios, pero no logramos el aprendizaje esperado. Eso quiere decir que tenemos que reorientar el tipo de ejercicio. Y a lo mejor hicimos 3 actividades de ejercitamiento, 3 actividades nada más donde el niño ejercitó el aprendizaje y en el cuarto ya no, en la cuarta actividad ya no está demostrando que ya adquirió el aprendizaje. Entonces, quiere decir que a lo mejor vamos bien, ¿verdad? Entonces, ahí checa tú, porque muchos ejercicios no quiere decir que el niño está aprendiendo. Entonces, tú vas a checar el tipo de ejercicio que estás poniendo, ¿verdad? También la entrega de comentarios asertivos, breves, claros, que permitan al estudiante mejorar. Bueno, en esos ejercicios ya, en esa actividad o producto donde tú vas a ver, el niño va a evidenciar su aprendizaje, si ves áreas de oportunidad muy marcadas o áreas de oportunidad que el alumno o cosas que el alumno deba mejorar, tú ponle la retroalimentación, alguna frase, alguna pregunta que detone su reflexión o algún cuestionamiento o algo que le permita mejorar su trabajo. Ejemplo, un ejemplo muy sencillo podría ser realizaron una carta, pero al niño le falta la fecha y le falta a lo mejor bueno, la fecha, nada más, le vamos a poner que la fecha, le faltan algunas mayúsculas. Entonces, si ustedes previamente hicieron un organizador de ideas o los indicadores que debe de llevar una carta, puedes ponerle ahí como retroalimentación. Observa los indicadores que hicimos en la clase tal y verifica y checa qué le falta a tu carta. Entonces, a lo mejor el niño ya se regresa a los indicadores, va a ver que va a autoevaluar su trabajo y va a ver que le falta la fecha. Y entonces, y a lo mejor entre los indicadores tú le pusiste uso correcto de la mayúscula al iniciar, no sé, si vieron el tema, entonces va a checar también la mayúscula. Entonces ahí el niño se autoevalúa y se corrige sin que tú le digas, te falta esto, te falta. Pero como previamente al producto final, se supone que ustedes ya vieron, ya redactaron algunos borradores o pusieron algunos indicadores a evaluar, entonces el niño puede revisar eso. En sí, esta es la clase en línea, el aula invertida. Se divide antes de y durante, y yo le puse algunas actividades después de la clase, le agregué eso. Y en la siguiente diapositiva pues, puse un ejemplo. Este ejemplo lo tomé de la Morelos, de una maestra de la Morelos, turno matutino. Ella de los temas tomó el plato de buen comer, los primeros pobladores y la información para exponer un tema de interés. Lo complementé algunas actividades antes o las que va a realizar durante el proyecto al niño antes de la clase en línea. Durante la clase en línea, algunas actividades sí las tomé de su clase en línea y otras las propuse después de la clase en línea y o a distancia, ¿verdad? Antes es todas las actividades que hicieron durante el proyecto y cómo articuló esas actividades, y luego durante la clase en línea que casi fue de puras experiencias, comentaron sus experiencias de aprendizaje de los niños.
Y en otra clase iban a presentar el producto y la exposición de cartel, y ahí le agregué yo la autoevaluación de la exposición. Entonces, al final, después de la clase en línea, le menciono que es importante hacer las devoluciones y escribir ella en su bitácora, en su diario de grupo, en su anecdotario, las fortalezas y áreas de oportunidad para reorientar también la planificación o práctica de la maestra. Entonces, la evaluación formativa va en ese enfoque, tanto evalúas si aprendió o los aprendizajes del alumno, pero también te autoevalúas también que necesitas reorientar en la práctica o en la planificación que realizaste. Bueno, con esto termino, maestros. Espero que les sirva el video, que lo pongan en práctica, que lo vean completo, porque la verdad es que está muy interesante todo esto y es para bien de nuestros alumnos. Muchas gracias, compañeros.